Bueno, ¿cómo están, familia? ¿Cómo están, familia? Bien, eso. ¿Preparados para las siguientes 3 horas y media? Eso. Así me gusta, actitud de domingo, con ganas de escuchar un poquito más de lo que creo yo que Dios ha puesto en mi corazón esta semana, el día de hoy, y es algo que de alguna u otra manera me gustaría compartirles. Pero antes de empezar, quisiera presentarme. No sé si todos me conocen. Creo que no he tenido todavía el gusto de conocer a todos, de saludarlos personalmente, de interactuar. Y pues bueno, mi nombre es Víctor Espinosa. Por aquí se acaba de salir mi adorada esposa, que prácticamente estamos ya a casi un año de que llegamos aquí a Tehuacán. El 29 de febrero del año pasado, 28 de febrero, estaremos cumpliendo un año de haber llegado aquí a Tehuacán. Es algo que en su momento Dios puso hace bastantes años en nuestro corazón, ¿no? Y que creo que ahora vemos una realidad, el que cuando Dios planta una semilla, pues poco a poco empieza a florecer, ¿no? Entonces creemos y confiamos que esa semilla está apenas en ese primer tallito, está dando esa primera hojita, ¿no? Muy contentos de estar aquí, un año lleno de retos, un año lleno de aventuras. Siempre le digo a Dari, ¿ya estás lista para la siguiente aventura? Siempre para nosotros es una aventura, ¿no? Y perdón, soy un poco sentimental. Y justamente el tema del día de hoy, la prédica del día de hoy, habla, y les quiero ir compartiendo, habla acerca de una de las lecturas de la Biblia que a mí, al menos en lo personal, es mi lectura favorita. O una de las dos lecturas favoritas, o de las historias favoritas de la Biblia, ¿no? Pero antes de entrar en eso, me gustaría si me acompañan a orar por el día de hoy, por el mensaje del día de hoy y por todos ustedes. Señor, te queremos dar gracias por el día de hoy, gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos das un domingo más, que independientemente de quien esté parado en esta plataforma, sabemos de antemano que no es la persona que esté parada en la plataforma, sino eres tú hablándonos a través de esa persona directamente a nuestro corazón, porque sabemos que hay algo que tú, Señor, nos quieres decir. Hay una pequeña palabra, un pequeño mensaje que tú nos quieres dejar, Señor, para esta semana, para este mes o para este año que todavía seguimos en la parte del inicio. Te damos gracias por cada una de las familias, por cada una de las personas, Señor. Bendícelos, bendice su trabajo, bendice sus familias, bendice los ministerios, bendice esta casa, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Perdón. Ok, les comentaba que justamente esta es una de mis historias favoritas de la Biblia. Y esto tiene que ver con el libro de Mateo, en el capítulo 14, del versículo 22 al 34. Y esto nos habla acerca de la historia de cuando Jesús camina sobre el agua. Muy posiblemente ya habrán escuchado muchas historias, muchos mensajes, porque creo que es una de los milagros más famosos, ¿sí? Independientemente de que cuando convirtió el agua en vino, cuando multiplicó los panes y los peces, pero creo que también es una de las historias más famosas, de los milagros más famosos que ha hecho Jesús. Y permíteme leerte primero, vamos a hacer la lectura de todo lo que es la parte de esta historia, y me gustaría que poco a poquito la vayamos desarrollando, punto por punto, y que vayamos descubriendo qué es lo que Dios quiere hablarte el día de hoy en tu vida. Dice, Mateo 14 del 22 al 34, versículo 22. Después de esto, Jesús ordenó a los discípulos, suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Versículo 23. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar.
Allí estuvo orando hasta que anocheció. En otras versiones, perdón, yo estoy ocupando una versión que es la traducción al lenguaje actual. En otras versiones nos dice que estuvo hasta la cuarta vigilia. Ahorita vamos a ver un poquito más de qué eran estas vigilias. Versículo 24. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato, Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo y allí empezó a hundirse y gritó: ¡Señor, sálvame! Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Jesús y sus discípulos cruzaron el lago hasta llegar al pueblo de Genesaret. Y ahora, vamos a ir desarrollando un poquito esta parte de los versículos. Por eso les decía que son 3 horas y media, porque son bastantes versículos, ¿no? Imagínense, remontémonos un poquito a esa época. El mar de Galilea, que es el mar de que estamos hablando, para que se den una idea, realmente el mar de Galilea no es un mar, es un lago. ¿Sí? Que tiene aproximadamente 21 kilómetros de ancho por 13 de largo, 21 de largo por 13 de ancho. Pero una de las particularidades de este mar es que se encuentra geográficamente en una zona donde, ¿sí? Cuando sopla el viento, agita demasiado las aguas. Entonces es algo muy particular de esta zona. Ahora imaginemos esta historia, ¿sí? Después de venir del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús les pide a sus discípulos que suban a la barca, vayan y lo esperen a la orilla del mar. Pero aquí es donde viene una de las primeras preguntas, ¿sí?, que muy posiblemente nos podamos hacer, ¿sí? Es una: ¿por qué Jesús le pide a sus discípulos? Y hay varias vertientes, hay varias posibles respuestas, porque la Biblia no exactamente da santo y seña, pero sí dentro de algunos pasajes podemos encontrar el por qué Jesús envió a sus discípulos a la otra orilla. Y justamente nos dice en Juan 6:15, se dice que después de la multiplicación de los panes y los peces, la multitud quería hacer a Jesús rey por su fuerza. Entonces imagínense, tenemos después de la multiplicación de los panes y los peces, el pueblo quería hacer a Jesús rey por la fuerza. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Conociendo cómo eran sus discípulos, toma una decisión y les dice: vayan. Él sabía lo que estaba pasando. Y justamente tiene que ver con el tema de esta prédica. Y el tema de esta prédica se llama obediencia en la tormenta. Y aquí es donde nosotros logramos encontrar el primer punto acerca de la obediencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús les pide, les ordena, algunas versiones de la Biblia dice que les exige que suban a la barca y que vayan. Y esa es la primera seña o la primera señal de obediencia de los discípulos a Jesús, ¿sí? Así como muchos de nosotros, cuando
tu padre o tu madre te ordena, oye, ve por favor a tal lugar, oye, necesito que me hagas esto. Cada uno de estos puntos significa un tema de obediencia. Y vaya, la obediencia, vaya la redundancia, es hacer caso a alguna indicación o alguna solicitud que se nos esté dando, independientemente si es dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu trabajo, en la casa, en la oficina, en el negocio. Ahí les va una primera pregunta. ¿Quién de nosotros, sí, dentro de nuestra vida diaria, tiene que ser obediente a una u otra cosa? Los esposos, absténganse de levantar la mano. ¿No? O sea, realmente la obediencia es pan nuestro de cada día, como dice en la picardía mexicana. Es el pan nuestro de cada día, la obediencia. Y entonces aquí nos muestra cómo Jesús manda a sus discípulos y ellos obedecen. Sin embargo, viene un dato muy interesante, y aquí en el pasaje 22 dice, después de que Jesús ordenó a sus discípulos, suban a la barca y vayan a la orilla del lago, yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Estamos hablando de que Jesús muy posiblemente ya sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque conocía perfectamente el mar de Galilea, porque conocía perfectamente todas estas condiciones y situaciones geográficas del mar de Galilea. Y claramente Jesús, en todo ese poder sobrenatural, muy posiblemente sabía lo que iban a pasar sus discípulos. Y yo te puedo asegurar que el día de hoy, ¿sí?, en todos y cada una de nuestras vidas diarias, es lo que hoy pasamos. ¿A qué me estoy refiriendo? A un tema de tormentas, a un tema de tempestades. Y así es la vida diaria, así es nuestra vida como cristianos, como creyentes, incluso como personas no creyentes. Déjame decirte algo, no sé si te lo han dicho, no sé si lo has escuchado, pero así es la vida. La vida está llena de tempestades y en muchas ocasiones es un periodo largo de tempestades y un pequeño periodo de tranquilidad. Muy pocas veces es al revés. Muy pocas veces es un periodo largo de tranquilidad y uno chiquito de tempestades. La vida no es así. Y déjame decirte algo, jóvenes, vas a pasar tempestades. Como soltero, como casado, en cualquier y cada una de tus etapas, tu vida va a estar llena de tempestades. La vida no es fácil. La vida, y cada uno de nosotros tiene un trasfondo, cada uno de nosotros tiene una forma y un contexto. Pero déjame decirte, vas a pasar tempestades, ¿no? Sin embargo, aquí viene algo muy interesante. Versículo 23, podemos leer, cuando la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Y ahí estuvo orando hasta que no anocheció. Imagínate, después de un día, creo que todos aquí hemos experimentado temas laborales, hemos trabajado. Imagínate después de todo un día de estar trabajando, después de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, todavía tuvo esta situación, ¿no? De decir, bueno, los envío, los mando, y sin embargo, el día de Jesús no terminó ahí. Todavía me voy al cerro para orar. Y aquí es donde viene otra de las preguntas también bastante interesantes de este pasaje, ¿sí? Y es, ¿por qué se subió Jesús a orar? ¿Alguien sabe por qué subió Jesús a orar? ¿Al monte solo? Hay un libro que me gusta mucho que se llama Los hábitos de Jesús. Es un libro pequeñito, la verdad se los recomiendo, y nos lleva a través de ciertas explicaciones por qué Jesús tenía estos hábitos. Y uno de sus principales hábitos de Jesús era la oración. Sin embargo, dentro de estos hábitos
podemos encontrar cosas muy particulares del por qué Jesús, después o antes de hacer ciertas situaciones, de hacer los milagros, muchas partes de la Biblia nos indica que Jesús oraba, ¿sí? ¿Por qué? Una de las primeras cosas era para buscar comunión con el Padre, ¿sí? Como lo habíamos mencionado antes, particularmente en este capítulo, nos habla de evitar la exaltación prematura. ¿Por qué? Porque en Juan 6:15, que es un pasaje paralelo, se menciona que la multitud quería hacerlo rey después de ver el milagro. Sin embargo, Jesús no vino a ser un rey terrenal, según las expectativas del pueblo, sino a cumplir la voluntad del Padre, el subir al monte para orar, ¿sí? Pudo haber sido una forma de reafirmar su propósito y evitar ser llevado por las presiones o las tentaciones del mismo pueblo. Pero aquí hay algo que yo en lo personal creo que el por qué Jesús subió a orar al monte en ese momento, y es a orar por sus discípulos, porque él sabía perfectamente que sus discípulos iban a entrar a un momento de tempestades, y a pesar de que, como sabemos, muchos de los discípulos eran pescadores expertos. ¿Quién de ustedes se ha subido a pescado o se ha subido a una barca, un barco crucero transatlántico? ¿No? Digo, no sé si de repente les ha tocado cuando estamos así en la lanchita, en el barco, y llega una ola. ¿Qué es lo que se siente? Se tambalea uno. Ahora, imagínense, estamos hablando que en esos tiempos no eran los lujosos yates donde nos subimos todos, no eran esos barcos transatlánticos, eran simples embarcaciones de pescadores y simples embarcaciones de madera. Entonces, imaginemos ese punto. O sea, de repente empiezan a soplar los vientos, las olas empiezan a golpear. Muchos de ellos no eran pescadores expertos, algunos sí. Pero independientemente de que fueran pescadores expertos, ¿sí? les empezó a dar mucho miedo esa tempestad. Sin embargo, será posible, como les comentaba, una de las cuestiones que yo creo es que Jesús subió a orar por sus discípulos. Luego nos dice, hay un pasaje también paralelo en Marcos 6:48, donde nos dice, desde allí pudo ver que los discípulos remaban con mucha dificultad, pues navegaban contra el viento poco antes del amanecer. Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando ya estaba cerca, hizo como que pasaría de largo. ¿Sí? Sin embargo, Mateo 14:24, en la lectura que estamos haciendo, dice, mientras tanto la barca ya se había alejado bastante a la orilla, navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. ¿Cómo es posible que Jesús, en medio del lago que estaba a varios kilómetros de la ribera, en la oscuridad, a medianoche, e incluso más allá de medianoche, porque en una de las versiones nos dice que estaban en la cuarta vigilia, ¿sí? Recordemos que las vigilias en la cultura judía, la noche la dividían en 3 vigilias. En la época de los romanos, la noche era dividida en 4 vigilias. Y estamos hablando que la cuarta vigilia era entre las 3 de la mañana y las 6 de la tarde. ¿Quién de ustedes les ha tocado trabajar durante toda una noche? ¿Sí? Los que han trabajado, las personas que de pronto nos hemos desvelado, estudiando, haciendo algo todas las noches, sabemos que entre 3 y 5 de la mañana es cuando el cansancio se siente todavía más fuerte. Ahora, imagínense, estamos dentro de una tempestad. Entre 3 y 6 de la mañana, 12 personas en una barca, con viento, con olas, con miedo, a oscuridad. No existía electricidad, no había esto que ahora tenemos. Imaginemos ese momento, ¿sí? Como podemos observar, que Jesús no solamente ve las siluetas de los hombres, sino que claramente ve la fatiga en sus rostros y va cediendo en sus esfuerzos. Ahora, imagínense qué consuelo para nuestro corazón saber
que mientras tú estás en esa tempestad, mientras tú estás pasando una cierta situación, un problema financiero, un problema en tu negocio, un problema en tu trabajo, un problema en tu familia, hay alguien que está intercediendo por ti. Hay alguien que está pendiente de nosotros en cada momento. Aunque nosotros estemos subidos en esa barca, pasando por esa tempestad, y no lo podamos ver porque hay neblina, porque es de noche, porque estás en medio de la oscuridad, Jesús el día de hoy te quiere decir que independientemente de que estés en la tormenta, Él va a estar intercediendo por ti. Él va a estar pendiente de ti y de lo que pueda pasar durante esa tormenta. Él no te está diciendo que no vas a pasar tormentas, pero sin embargo va a estar pendiente de ti. Y aquí es donde viene algo de las cosas más impresionantes de este pasaje, ¿no? Dice, vamos al versículo 25, donde dice, todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Observen que dice, Jesús fue a ellos caminando sobre el agua. Él pudo haberse quedado tranquilamente en el monte, orando, ¿sí? Eso no significa que no se preocupaba por sus discípulos. Incluso Él pudo haber mandado un ángel, Él pudo haber hecho algo sobrenatural. La misma Biblia lo dice, que calma vientos y tempestades. Él pudo haber calmado tranquilamente el viento y la tempestad y dejar que sus discípulos navegaran como expertos pescadores a través de las aguas y a través de la tempestad. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que Jesús fue caminando a ellos sobre el mar, ¿sí? Y ahora, otra de las preguntas impresionantes de esto es que ¿por qué Jesús decide caminar en el agua? ¿Quién se imagina por qué? ¿Nadie? Porque quería poner a prueba la fe de sus discípulos, muy posiblemente. Hay varias conclusiones, pero consideramos que, o muchas personas consideran, muchos estudiosos de la Biblia consideran que una de las principales razones por las cuales Jesús decide caminar a través del agua es para demostrar su autoridad divina hacia la naturaleza. Y la misma Biblia lo dice. Jesús tiene el poder para calmar vientos y tempestades. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, en la Biblia solo Dios tiene el poder sobre las aguas. En el Antiguo Testamento el mar simboliza el caos y solo Dios lo domina. Y lo vemos en Job 9:8. Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. En el Salmo 77:19, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Otro de los puntos que creemos del por cual Jesús decide caminar y mostrarse hacia sus discípulos caminando por el agua fue fortalecer la fe de sus discípulos. Y esto es porque los discípulos estaban en medio de una tormenta, cansados, aterrados. ¿Y por qué cansados? Regresando un poquito al pasaje anterior a esta historia, recalcamos que Jesús venía de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. En la cultura judía estamos hablando que estaban haciendo la cena. La cena en ese entonces aproximadamente la llevaban a cabo entre 4 y 6 de la tarde. Entonces estamos calculando que más o menos a las 6 de la tarde terminó de esta parte del milagro, y aproximadamente entre 6 y 7 de la tarde Jesús envía a sus discípulos a la barca. Y si nos regresamos a que estamos hablando de que esto sucedió casi en la cuarta vigilia,
estamos hablando ya casi de 10 horas, ¿sí? 10 horas desde que aproximadamente 8 o 10 horas desde que los discípulos subieron a la barca. Cuando tentativamente un mar con la extensión del mar de Galilea aproximadamente lo puedes cruzar entre 3 y 4 horas. Para aquellos que de pronto se dediquen un poquito a la navegación, me entenderán. Pero ahora imagínate, de estar de 3 a 4 horas, ahora a 10 horas, en una tempestad, remando contracorriente, cansado, aterrado, ¿qué es lo que pasa? Pues claramente los discípulos necesitaban algo que fortaleciera su fe. Y claramente Jesús lo hizo para fortalecer la fe de sus discípulos. Otra de las cosas que coinciden muchos estudiosos de la Biblia es que una de las razones por el cual Jesús decide caminar en el agua es para enseñar que en medio de la tormenta Él es nuestra salvación. ¿Sí? Ahora, lo vamos a ver por qué. Parece que hay varias razones en esto. La primera razón es que Jesús, estando desde el monte, logra observarlos y los ve en una gran necesidad. Ellos estaban en medio de la tormenta, estaban cansados, nadando contracorriente. De igual modo, sabemos que en las tormentas y en las dificultades de nuestra vida, Jesús está dispuesto a venir a socorrernos. ¿Sí? Pero escuchemos lo que sigue a continuación, dice el versículo 26. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y enseguida Jesús les dijo, y aquí es algo que de verdad me encanta, porque muchos de nosotros nos vamos a dar cuenta que difícilmente cuando leemos algo escrito, nosotros le podemos dar la entonación o la connotación. Pero no me van a dejar mentir. Creo que en esta parte del pasaje, Jesús, pienso yo que con autoridad, pero al mismo tiempo con una calma y con un gran amor hacia sus discípulos, les dice, hey, cálmense. Es como de, tranquilos, todo está bien, ¿sí? Soy yo. No tengan miedo. O sea, imagínense ese momento. Estás en medio de la tempestad y de repente alguien llega y te dice, hey, calmado, tranquilo, todo va a estar bien. No tengas miedo. Posiblemente para mucha gente la reacción será, hey, ¿no me estás viendo? ¿No estás viendo lo que estoy pasando? ¿No estás viendo la tormenta? ¿El problemón en el que estoy metido? Y me vienes y me dices, calmado. Imagínense con qué autoridad y con qué amor lo decía Jesús. Y aquí tocamos un tema muy importante. Y creo que muchos de nosotros hemos pasado en su momento por eso. Y estamos hablando del miedo. El miedo es, creo que, de las cosas, de las situaciones peores que el ser humano puede experimentar. Porque el miedo puede hacer que te paralices. El miedo puede hacer que dejes de avanzar. El miedo te puede hacer que dejes de cumplir metas, que dejes de cumplir sueños, que dejes de cumplir un propósito por el cual Dios te ha preparado, independientemente si es un propósito personal, profesional o en una vida ministerial. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer las cosas por miedo? Por miedo a lo que digan, por miedo a lo que piensen, por miedo a me va a ir bien, no me va a ir bien, ¿sí? Pero una de las cosas muy ciertas es que nosotros, dentro de nuestra espiritualidad, como cristianos, como creyentes, y creo que no me van a dejar mentir, el miedo significa
que no estamos confiando en Jesús. Y creo que eso es lo que le pasó a los discípulos. El hecho de que hayan sentido miedo, el hecho de que no se hayan dado cuenta, porque claramente estaban en una tempestad, que Jesús estaba en el monte orando por ellos, es que tenían miedo y no confiaron en Jesús, no confiaban que su maestro, la persona que los está instruyendo, estaba orando y velando por ellos. ¿Sí? Y aquí, bueno, aquí vemos algo también muy, muy hermoso de nuestro querido amigo Pedro. Todos conocemos a nuestro querido amigo Pedro. Sabemos cómo es de carácter, sabemos cómo es de temperamento. Pero dentro de toda su sencillez, pero a la vez con osadía, ¿sí? Y lo vemos en el versículo 29. Lo vemos en el versículo 28, Pedro le responde a Jesús: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua hasta donde tú estás. Y aquí es donde ya después de que estamos pasando esta tormenta y nos empezamos a dar cuenta de que Jesús es nuestra salvación, de que Él está intercediendo por nosotros, de que Él está orando, de que Él está presente en nuestras vidas, empezamos a sentir su presencia y decidimos confiar. ¿Sí? Decidimos confiar. Y Jesús le dice, versículo 29, ven, imagínate que estás ahí, parado, que tú eres Pedro, y que con todo el miedo del mundo, en esa oscuridad, le dices: hey Señor, sí quiero, pero tú ordéname, ¿no? Tú dime. Y Jesús, con toda la tranquilidad del mundo, le dice: ven, te está llamando Jesús, te está pidiendo que vengas, porque Él primero te envió. Recordemos que desde el inicio del pasaje, Jesús los está enviando, les está exigiendo. Pero después, en medio de la tormenta, Jesús te dice: ven. ¿Sí? Y en nuestra mente concebimos el rostro de Pedro de inmediato Pedro baja de la barca, caminó sobre el agua y va hacia Jesús. Y ahora imagínense ese momento. Dices: bajo de la barca. Estás haciendo algo sobrenatural de la mano de Jesús. Empiezas a caminar sobre el agua. Y es un sinfín de emociones, porque de pronto pasas del miedo a la euforia, de la euforia a la ansiedad, y luego te empiezas a dar cuenta y pasa lo que muchos ya conocemos que pasábamos. De repente sopla un viento, ¿sí? Pedro siente, versículo 30, pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo, allí empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. ¿Cuántas veces nosotros, dentro de nuestra espiritualidad, dentro de nuestra vida cristiana, empezamos a confiar en Jesús? Y Jesús nos dice: hey, ven Víctor. Y de repente tú dices: órale, vamos a caminar en el agua. Y llega al primer viento y nos empezamos nuevamente a desmoronar. Dentro de nuestras emociones, claramente podemos volver a sentir miedo. Claramente podemos. No te estoy diciendo que esté mal. El de pronto volver a perder tu confianza a veces. Es normal. ¿Por qué? Porque es parte de la naturalidad del ser humano. Sin embargo, qué miedo para Pedro, porque no sabemos si en ese momento, cuando se empieza a hundir, el agua le llegaba a los tobillos, el agua le llegaba a las rodillas, o simplemente se fue hasta abajo. No conocemos, la Biblia no nos da datos de qué tan profundo se estaba
yendo Pedro hacia abajo. Pero entonces, versículo 31, en ese momento Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, imagínense así como de, ay, Pedrito, ¿no? Tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué si tú mismo me dijiste, estabas tan confiado al principio y me decías: hey Jesús, si eres tú, permíteme que yo camine sobre el agua? Y ya cuando estabas ahí, al primer viento te me desmoronas, te me empiezas a hundir, y ahí es cuando entra la mano de Jesús y te dice: ven. Pero, ¿por qué dudas? Si sabes perfectamente que estoy aquí. Si sabes perfectamente que estoy intercediendo por ti. Qué escena tan increíble. Imagínense, Jesús con todo su poder parado sobre el mar. Sus discípulos temblando. Yo digo que hasta a veces aterrados, ¿sí? Y en medio de ellos, Pedro queriendo confiar en Jesús y se desmorona. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Cuántas veces estás en ese momento de incertidumbre y llega el viento y nos tambaleamos? ¿Cuántos problemas, cuántas tormentas a través de nuestra vida llegan y nos desmoronamos? ¿Por qué? Porque no estamos confiando en Él. Y no te estoy diciendo que esté mal y no es algo para que nos sintamos de, ay, Señor, perdóname. No, volvemos a lo mismo, es parte de la normalidad del ser humano. Pero la Biblia nos dice y la Biblia nos invita y nos recuerda a que independientemente de las tempestades, necesitamos aprender a confiar en Jesús. Y justamente hay un versículo que lo confirma y es 1 de Pedro 5:7. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. ¿Sí? Observemos, ahora regresando un poquito al pasaje casi final, observemos que la palabra dice de inmediato. Es decir, que en el momento en el que Jesús ve que Pedro se empieza a hundir, reacciona al momento. No es se esperó, no es dejó que entrara todavía más en pánico, a que el agua le llegara hasta el cuello, no. En el momento en el que Jesús vio que Pedro se empezó a hundir, estira la mano. ¿Cuántas veces hemos visto, hemos sentido que nuestro Padre, que Jesús nos extiende la mano? Que Jesús nos invita a obedecer. Que Jesús nos invita a confiar. Creo que ustedes no me van a dejar mentir. Creo que espiritualmente un sinónimo de obediencia es fidelidad. Es confianza en Dios. ¿Por qué no estamos siendo obedientes a lo que Dios nos está invitando? ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios nos invita a ser obedientes, a creer en su palabra, a rendir nuestras cargas? Ahorita lo leíamos en la 1 de Pedro, a dejar nuestras cargas. ¿Cuántas veces la palabra, Dios, en nuestros momentos de oración, en nuestros momentos de intimidad, nos dice: hey, necesito que dejes de hacer esto. Necesito que me entregues esto. Necesito que hagas esto. Necesito que sirvas aquí. Necesito que le sirvas a la persona. Y no estoy hablando nada más de servir en la iglesia. El servicio es servir a tu familia, servir a tu padre, servir a tu madre, servir a tus hermanos. ¿Cuántas veces Dios nos pide que seamos obedientes a su palabra? Sabiendo que en medio de la tempestad
¿sí? Él va a estar ahí. Él no te va a mandar, créemelo, Dios no te va a mandar, Jesús no te va a mandar a una misión, ¿sí? A un propósito, sin que sepa que vas a poder cumplir ese propósito. Sin que sepa que tú tienes la capacidad de poder cumplir ese propósito. ¿Va a ser difícil? Sí, muy posiblemente. ¿Va a ser complicado? Sí. ¿Te va a llover? ¿Vas a entrar en oscuridad? Pero Él va a estar ahí. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos dudado? De la misma manera que Pedro dudó. ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado en estas tareas que Dios nos manda a hacer, que Dios nos manda a obedecer? El rostro que hace unos momentos estaba emblanquecido por la palidez del miedo, ahora se torna rojizo por la vergüenza. Imagínense que de pronto, después de toda esta escena, Jesús te levanta, te lleva consigo a la barca, porque dice, en cuanto los dos subieron, versículo 32, el viento dejó de soplar. ¿Sí? Después de esta escena donde Jesús nos tuvo que venir a rescatar, tuvo que venir a Pedro, pues claramente pudo haber pasado un momento de vergüenza Pedro ante los discípulos, porque él era una de las principales figuras de autoridad ante los discípulos. Pero independientemente de eso, Jesús no te avergüenza, ni ante tus semejantes, ni ante Él siendo quien es Jesús. Y más allá de esto, después dice, versículo 33, todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y dijeron, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Y después de esto, durante este momento pasa la tempestad. ¿Y qué es lo que pasa cuando pasa la tempestad? Viene la calma. Yo creo que de aquí sacaron ese dicho, Después de la tempestad llega la calma. ¿Sí? Después de que Jesús interviene, después de que Jesús llega ahí para rescatarte, viene la calma, viene la paz. Y ahí es cuando muchas veces decíamos, hey, no era tan difícil. Sí, claro, no es tan difícil cuando decidimos dar ese paso de fe y confiar en Jesús. ¿Sí? La calma ha llegado, la tempestad terminó, los discípulos se encuentran junto a Jesús y dice el versículo 34. Jesús y sus discípulos cruzaron el lago hasta llegar al pueblo de Genezaret. ¿Sí? ¿Esto qué nos indica? Que en el momento en el que Jesús decide intervenir por sus discípulos, en ese momento donde llega la calma, todo pasa a un momento de tranquilidad. Cuando estamos en comunión con nuestro Padre, cuando estamos en esa intimidad con Jesús y cuando hemos decidido rendir nuestras cargas, entregarnos en obediencia a lo que Él nos ha pedido que hagamos, es cuando nuestra mente, cuando nuestro espíritu, cuando nuestro cuerpo entra en una calma. ¿Cuántas veces en tu vida te han pedido hacer cosas? ¿Sí? Amigos, familiares, trabajadores, jefes, patrones, negocios, y que de repente dices, híjole, no me siento bien. Hay algo en este cuate que no me cuadra. ¿Sí? Y es como, ¿alguien recuerda el tema de la prédica de la semana pasada? ¿Quién me dice cómo se llamó? Alerta espiritual. Y es eso. Es como el Chapulín Colorado, sus antenitas de vinil, para los del 80 para atrás.
¿sí? Mis antenitas de vinil, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que no te deja en paz y me dice, no, es que esto no está correcto, es que este negocio no va por buen camino, es que lo que estoy haciendo no me da paz, no me siento tranquilo conmigo mismo. ¿Cuántas veces has sentido eso? Es que lo que a la persona que yo estoy viendo, lo que yo estoy sintiendo, no me da paz. Es lo que te está pidiendo Dios. Es difícil. Ser obediente, sí, es difícil. Hijos, ser obediente es difícil. Por supuesto. Padres, hacer hijos obedientes es difícil. Y nosotros, bueno, ustedes, como padres, claramente es difícil entrar en obediencia. Personas solteras, personas casadas. Hombres no, porque ya sabemos lo que es obediencia. Pero es difícil. Realmente es difícil ser obediente a tu esposa. Realmente es difícil ser obediente a tu esposo. Porque es lo que pasa cuando entramos en discusión en un matrimonio. Porque no estamos aprendiendo a ser obedientes en uno con el otro. Más allá de claramente llegar a acuerdos, más allá de claramente platicar las cosas. Es un tema de obediencia, de sacrificio, de morir el uno por el otro. Por eso es que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz, por un tema de obediencia. Él estaba siendo obediente a la voluntad de su Padre. Él estaba siendo obediente a lo que ya estaba escrito. Y ahora te pregunto, ¿tú estás siendo obediente a lo que tu Padre te está pidiendo el día de hoy? Se los dejo para la semana. Esa es la pregunta de la semana. ¿Realmente estoy siendo obediente con lo que Dios quiere para mi vida? Y aquí si me pueden ayudar un poquito con el teclado. Podemos resumir lo siguiente. 4 puntitos. Vamos a ir cerrando. El versículo de 22 nos habla de la obediencia de los discípulos al subir a la barca para ir al otro lado del lago, mientras Jesús se queda para despedir a la gente. Todos tenemos un propósito, todos tenemos una misión que cumplir. Y podemos iniciar el camino de la obediencia independientemente de la situación. Todos podemos, no importa lo que hayas hecho, siempre hay un buen momento para entrar en la obediencia. Punto número 2. Los versículos del 23 al 25 nos habla de las tormentas o dificultades que encontraremos en el camino. Siempre las vas a encontrar. La vida no es color de rosa, como muchos ya nos los han dicho. La vida cristiana es así. Y la vida no cristiana también. ¿Sí? La vida está llena, como te lo dije al inicio, de tempestades y de tranquilidad. Tempestades, tranquilidad. Tempestades, tranquilidad. Acostumbrémonos a eso. Suena feo, pero es real. Sin embargo, punto número 3, ahora sabemos que durante las tormentas, Jesús estará orando e intercediendo por cada uno de nosotros en las dificultades. Sin embargo, independientemente de las dificultades, tenemos que ser obedientes. ¿Cuántas veces ya estamos en plenos cocolazos y dices, ay no, ya me cansé, ay no, ya me aburrí? Nos hemos vuelto no una generación de cristal, una generación de mazapán, porque a la primera nos desmoronamos por desobediencia. Somos una generación de mazapán, que sí, al principio es rico, es bonito,
Pero cuando llega y le hace el dedo así, ¡pum!, nos desmoronamos. Pero Jesús no permite eso. Jesús no permite que te desmorones. El mazapán, independientemente de que se desmorone, sigue conservando su rico sabor. Sigue conservando su esencia. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros. Nos mantiene con nuestra esencia. Pero necesitamos confiar en Él. Necesitamos aventarnos como Pedro y decir, va, Señor, no importa que me hunda, sé que va a estar ahí. Sé que en el momento en el que levante la mano y decida plenamente confiar en ti, me vas a tomar de la mano y vas a estar ahí para rescatarme, y vas a estar ahí para sostenerme, y vas a estar ahí para levantarme, porque estoy confiando plenamente en ti. Y esto es lo más bonito, creo. Al final de la tormenta, si tú decides confiar en Jesús, en sus promesas, y somos obedientes, y eres obediente a su palabra, llegaremos al otro lado de las manos de Jesús. Con una fe totalmente fortalecida. Y eso es la paz. Eso es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese momento de tranquilidad después de la calma. Ese momento donde está con sus discípulos, se calman los vientos, llegas al otro lado de la orilla y dices, volteas a ver, no importa si era un mar de 21 kilómetros, no importa si era un océano, lograste llegar al otro lado. Como dice su palabra, buen siervo fiel. Llegamos al otro lado, llegamos al final de la carrera, pero lo importante es que lo hicimos de la mano de Jesús. Porque si lo hubiéramos hecho solos, créeme, esos discípulos no hubieran llegado. Y te quiero dejar una última historia. Hay una historia esta historia sucedió hace bastantes años, no sé si por ahí tenemos el video, si no, no pasa nada. Es la historia de un chiquillo que se llama Tyler Sullivan, de Minnesota. Te cuento un poquito la historia. Era una presentación de en ese entonces el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ¿sí? Y este niño decide, pues imagínate, un niño de 11 años, decide no ir a la escuela por ir a la presentación del presidente de Barack Obama. Llega el niño y logra, imagínate la osadía, la aventura del niño, burlar al servicio secreto de los Estados Unidos y llega directamente con el presidente. Y le dice, oiga, presidente. El presidente le pregunta, ¿qué haces aquí, niño? Tú deberías de estar en clases. Sí, pero pues es que quería venir a visitarlo. Pero, oiga, ¿le puedo pedir un favor? Es que pues, me brinqué las clases. ¿Me podría firmar una nota donde me justifica que falté a clases por estar con usted? Y muchos conocemos el carácter del expresidente Barack Obama. Muy buena onda. Y le dice, órale. Y le pone lo siguiente a la maestra. Dice, Margarita,
he aquí que Tyler faltó al colegio porque estuvo conmigo. Por favor, no le cuentes la falta. Tu presidente, Barack Obama. Y si te sorprende que un presidente interceda por un niño, imagínate lo que Jesús hace por ti. Imagínate que Jesús te entrega una pequeña tarjetita de presentación con tu nombre. Y te dice: Padre, he aquí que, y en esa tarjetita viene tu nombre. Te pido por favor que no le cuentes sus pecados. Que cuando llegaste tú a esa orilla, te entrega esa tarjetita. Dice: por favor no le cuentes sus pecados, porque Él estuvo conmigo en una tarea que yo le mandé. Y eso es lo que Jesús quiere para tu vida. Eso es lo que Jesús quiere para nosotros al final del camino de la obediencia. Entregarte esa tarjetita con tu nombre y le diga a tu Padre: perdona sus pecados, porque Él fue obediente, porque Él estuvo conmigo durante todos estos años obedeciendo tu palabra. Te lo dejo para reflexión de esta semana. ¿Me das oportunidad de orar por ti? Señor, te damos gracias por este domingo. Gracias, Señor, porque creo que pudiste hablar a muchos corazones. Y no fue un servidor, Señor. Confiamos plenamente, como lo decíamos al inicio de la reunión, que eres tú en simples instrumentos, hablando a través de simples instrumentos. Es tu palabra, Señor, hablándonos directamente al corazón, dándonos esa guía de lo que hoy necesitamos. Y te pedimos que durante el resto de la semana, Señor, nos sigas hablando al corazón, hablando a nuestras mentes, hablando a nuestro espíritu, Señor. Que nos des esa guía de obediencia, que sabemos perfectamente que la guía está aquí, en tu palabra, en la Biblia. La guía no está en las calles, la guía no está con el compadre, la guía está aquí, en la Biblia. Que podamos en nuestro momento de intimidad contigo abrir nuestra Biblia y encontrar la obediencia que tú nos pides. Y encontrar el camino para seguir esa obediencia. Y que al final del camino tú nos puedas entregar esa pequeña tarjeta con nuestro nombre a la orilla de ese lago. Te damos gracias, Jesús, por el día de hoy. Espíritu Santo, llénanos de sabiduría, llénanos de paz, inunda nuestros espíritus con tu palabra, Señor. Te pedimos por la semana, te quiero pedir por las familias de esta casa. Te damos gracias por esta semana que terminó, por esta semana que inicia y por todo lo que vas a hablar durante esta semana a nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.